Hay momentos que marcan nuestra existencia para siempre. A veces, una sola respiración puede separar la vida de la muerte. Esta es la historia de una madre que vio nacer a su hijo, sin vida, pero también es la historia de un milagro, de 11 minutos de silencio absoluto que terminaron con el sonido más hermoso del mundo, el llanto de un bebé. Hoy te contaré cómo una madre enfrentó el dolor más profundo y cómo la esperanza se coló por una rendija cuando ya no quedaba nada. Esta es la historia real de Luca, el niño que volvió del silencio. Desde que Sofía tenía memoria, soñaba con ser madre. No era solo un deseo, era un anhelo profundo que le nacía del pecho cada vez que veía a un niño en brazos de su madre o pasaba frente a una tienda de ropa para bebés. Pero la vida le había enseñado que no todos los sueños llegan fácilmente. Después de 2 embarazos que terminaron en pérdidas durante el primer trimestre, Sofía comenzó a pensar que tal vez la maternidad no era para ella. Lloró en silencio durante meses. Daniel, su esposo, la acompañaba en el dolor, pero también en la esperanza. Siempre le decía, cuando sea nuestro momento, llegará. Y finalmente llegó. Un día de enero, una prueba de embarazo marcó positivo. Sofía no gritó, no saltó de emoción, solo se quedó sentada en el borde de la cama, mirando la pequeña línea rosada que cambiaba su mundo otra vez. Lloró, pero esta vez de miedo y de esperanza. Desde ese momento, el embarazo se vivió como una misión sagrada. Cada pequeño gesto tenía un propósito. Sofía dejó el café, abandonó los dulces procesados, reemplazó sus caminatas diarias por ejercicios de respiración, se hizo cada estudio recomendado y algunos adicionales. Investigaba cada alimento, cada síntoma. Evitaba leer noticias tristes, películas de suspenso e incluso conversaciones que pudieran generarle ansiedad. No era obsesión, era amor. Un amor que cuidaba, que vigilaba, que se adelantaba a cada posible peligro. Daniel también se transformó. Llegaba temprano del trabajo para acompañarla a cada cita médica. Preparaba las comidas, organizaba la casa, le hablaba al vientre por las noches. Le leía cuentos a su futuro hijo, convencido de que podía oírlo desde el otro lado del mundo. A las 20 semanas, la ecografía reveló que el bebé era varón. Decidieron llamarlo Luca, nombre que significa el que trae luz. Y realmente lo hacía. En medio de un mundo caótico y de heridas que aún no cicatrizaban, Luca trajo luz. Con cada patadita, con cada nuevo avance, la esperanza se renovaba. Pero también surgía el miedo. A veces Sofía se despertaba en la madrugada con la mano sobre su vientre, asegurándose de que Luca se moviera. A veces lloraba sin razón aparente, como si presintiera que algo se acercaba. Lo comentaba con su obstetra, quien la tranquilizaba. A veces Sofía se despertaba en la madrugada con la mano sobre su vientre, asegurándose de que Luca se moviera. A veces lloraba sin razón aparente, como si presintiera que algo se acercaba. Lo comentaba con su obstetra, quien la tranquilizaba. Todo está dentro de lo normal, no te preocupes, Sofía. Pero había algo en su instinto que no podía callar. Como una pequeña alarma silenciosa que le decía, estate atenta, no todo está escrito todavía. Y entonces, a la semana 32, ocurrió algo que la hizo temblar. Una tarde, mientras descansaba sobre el sillón, notó que Luca no se movía. Intentó lo de siempre, tomar agua fría, cambiar de posición, hablarle. Pero nada. Su vientre, tan activo normalmente, estaba inmóvil. El corazón se le aceleró. Daniel trató de calmarla, pero ella ya había agarrado su bolso y estaban en camino al hospital. Allí, le realizaron un monitoreo de urgencia. Después de unos minutos de tensión insoportable, el latido apareció en el monitor. Fuerte. Claro, presente. El médico sonrió con amabilidad y le explicó que a veces los bebés simplemente duermen más profundo durante ciertos momentos del embarazo, que no era motivo de alarma. Todo se ve bien. Respira, Sofía. Todo está en orden. Ella sintió, agradeció, pero en el fondo no se tranquilizó del todo. Volvieron a casa. Daniel le preparó su postre favorito y esa noche durmieron abrazados. Pero Sofía sintió que algo, en algún rincón de su alma, había cambiado. Desde entonces comenzó a llevar un diario, un cuaderno pequeño donde escribía cartas para Luca. Algunas eran dulces y alegres, otras llenas de incertidumbre, como esta. Querido Luca, si algún día lees esto, quiero que sepas que te esperé con todo mi corazón, que luché por ti antes de conocerte y que cada célula de mi cuerpo vibra con amor cuando pienso en ti. Ojalá llegues al mundo y puedas respirar profundamente y que yo esté ahí para escucharlo.
No sabía en ese momento cuán profética sería esa última frase. Era una madrugada fría de abril cuando Sofía se despertó con una sensación diferente. No era una simple contracción. Era algo más profundo, más instintivo, como si su cuerpo supiera que ese día había llegado. Miró el reloj. 3:11 a.m. Llamó a Daniel en voz baja tratando de no entrar en pánico. Creo que soy. Daniel tardó unos segundos en reaccionar. Se incorporó en la cama, aún medio dormido, pero cuando vio el rostro de Sofía, sereno, pero con una determinación temblorosa, comprendió que no era una falsa alarma. Prepararon la maleta que ya estaba lista junto a la puerta. La habían revisado al menos 6 veces en la semana anterior. Ropita de recién nacido, mantitas, los documentos, el cargador del celular y el pequeño diario de Sofía. Durante el trayecto al hospital no hablaron mucho. Iban tomados de la mano. El silencio en el auto estaba lleno de emoción contenida. Sofía sentía los latidos de su corazón acelerarse, mezclados con las contracciones que empezaban a intensificarse. Daniel conducía con las luces altas, como si con eso pudiera despejar también el camino de la incertidumbre. Al llegar, la ingresaron directamente a la sala de preparto. La monitorearon y confirmaron que estaba en trabajo activo. El cuello uterino había comenzado a dilatarse y las contracciones eran regulares. Todo parecía avanzar dentro de lo esperado. «Vamos bien, Sofía», dijo la enfermera con una sonrisa. «¿Y el bebé? ¿Se escucha bien su corazón?», preguntó Sofía con ansiedad. «Perfecto. Late fuerte», respondió mientras ajustaba el cinturón del monitor fetal. Sofía cerró los ojos. Respiró profundo. Pasaron las horas. Las contracciones se hicieron más dolorosas. Le aplicaron la epidural. Daniel no se movía de su lado, acariciándole el cabello, susurrándole palabras de aliento, diciéndole que ya casi estaban por conocer a Luca. Pero a las 7:30 a.m. algo cambió. Una de las enfermeras notó una caída repentina en la frecuencia cardíaca fetal. El sonido del monitor, que había sido constante y rítmico, empezó a variar. Pitidos más espaciados, alarmas sutiles. El médico entró de inmediato. «Vamos a monitorear más de cerca», dijo con tono profesional pero serio. El equipo médico comenzó a trabajar en silencio, haciendo movimientos calculados pero rápidos. El ritmo cardíaco de Lucas seguía bajando. Sofía, aún bajo los efectos de la anestesia parcial, comenzó a percibir el ambiente cargado de tensión. «¿Qué pasa? ¿Qué pasa con mi bebé?», preguntó con la voz temblorosa. «Estamos viendo algunos descensos en el ritmo, pero no te preocupes, lo tenemos controlado», dijo el médico mientras ajustaba el equipo. Pero los minutos siguientes fueron decisivos. A las 8:15, los signos del monitor mostraban una desaceleración prolongada. Sofía ya no solo sentía dolor físico, sino un miedo visceral, ese miedo que solo las madres conocen cuando sienten que algo le puede pasar a su hijo. Fue entonces cuando el obstetra tomó la decisión. «Vamos a hacer una cesárea de emergencia». Todo sucedió muy rápido. Firmaron documentos, la trasladaron en camilla. Daniel, vestido con su bata de acompañante, intentaba mantener la compostura, pero por dentro sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Sofía ingresó al quirófano a las 9:20 am. Recuerda las luces blancas, el frío metálico, el sonido de los instrumentos. La anestesia le impedía sentir dolor, pero no miedo. Ese seguía ahí, intacto, vibrando en su garganta. El equipo se movía con rapidez, se oían frases cortas, técnicas. Alguien ajustó el monitor, otro cortó las capas de piel con precisión quirúrgica. El anestesiólogo le hablaba en voz baja para distraerla. «Todo va bien, ya casi lo tienes contigo». A las 9:47 am, Luca nació, pero no se escuchó nada, ni un llanto, ni un suspiro, solo un silencio que cortaba el aire como una navaja. Sofía abrió los ojos, esperando ese sonido que toda madre ansía, el primer llanto, pero no llegó. «¿Por qué no llora?», preguntó mirando a Daniel, que estaba pálido detrás del cristal. «¿Qué pasa? ¿Está bien mi bebé?». Nadie respondió de inmediato. Una enfermera tomó a Luca con rapidez. Otro médico comenzó las maniobras de reanimación. Le frotaban el pecho, le daban oxígeno. Sofía alcanzó a ver su carita azulada, pequeña, sin movimiento. Fue entonces cuando lo supo, sin que nadie se lo dijera. ¡Lo supo! Su hijo había nacido sin vida. Las lágrimas comenzaron a brotarle sin control. «¡Luca! ¡Mi bebé! ¡Hagan algo!». Daniel había sido apartado por seguridad, pero podía ver desde el otro lado del vidrio cómo intentaban reanimar a su hijo.
Sentía que el corazón se le partía en 1000 pedazos. Golpeaba el marco de la puerta, impotente, desesperado. Fueron segundos eternos, minutos que parecían siglos. En algún rincón del quirófano, el reloj seguía corriendo. Sofía ya no lloraba. Había entrado en un estado de shock, como si su alma se hubiera desprendido de su cuerpo y flotara por encima de aquella escena trágica. ¿Es así como termina?, pensó. ¿Tanto amor? ¿Para esto? Pero el destino todavía tenía algo reservado, algo que nadie esperaba, algo que cambiaría esa historia para siempre. Luca nació clínicamente muerto. No tenía pulso, no respiraba. Su piel era azulada, inerte. El equipo médico comenzó de inmediato las maniobras de reanimación. 1, 2, 3 minutos. Nada. 4, 5, 6. El silencio se volvió sepulcral. Daniel rompió en llanto al ver el rostro sin vida de su hijo. Sofía, aún anestesiada, no entendía por qué nadie lo ponía en sus brazos. Los doctores estaban por declararlo muerto a los 11 minutos. 11 minutos de compresiones torácicas, oxígeno, adrenalina. 11 minutos sin respuesta. Pero en el último instante, cuando el equipo comenzaba a rendirse, sucedió algo. Un pequeño suspiro. Un temblor en el pecho diminuto, un llanto tenue, apenas audible, pero real. El quirófano estalló en lágrimas, nadie lo podía creer. Habían presenciado un milagro médico. Luca fue trasladado inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Tenía graves signos de hipoxia. Su cerebro había estado sin oxígeno durante demasiado tiempo. Los médicos fueron sinceros, había sobrevivido, pero era muy probable que sufriera daños neurológicos permanentes. Durante semanas, Sofía y Daniel vivieron en una montaña rusa emocional. Cada día, un parte médico. Cada noche, una vela encendida en silencio. Luca estaba conectado a una máquina que controlaba su temperatura corporal para inducir hipotermia terapéutica y minimizar el daño cerebral. Su cuerpecito estaba rodeado de tubos, cables, monitores, pero su corazón latía, su pecho subía y bajaba. Y a veces parecía sonreír. A los 19 días, Luca fue desconectado de la respiración asistida. Respiró por sí mismo. A los 27 días abrió los ojos y buscó el rostro de su madre. A los 31 días, succionó por primera vez. Comenzó a alimentarse. Contra todos los pronósticos, su cerebro respondía. Las pruebas neurológicas no mostraban daños significativos. Los médicos estaban sorprendidos. Esto no tiene explicación científica, dijo uno de ellos, pero Sofía sí tenía una. La vida se abre camino, incluso cuando todo parece perdido. A los 47 días del nacimiento, Luca recibió el alta. Los pasillos del hospital se llenaron de lágrimas, abrazos y sonrisas. Las enfermeras que habían cuidado de él lo despidieron como a un pequeño héroe. Daniel sostenía a su hijo como si llevara en brazos al universo entero. Sofía no paraba de repetir: gracias, gracias por volver. En casa colocaron una placa sobre su cuna que decía: 11 minutos de silencio, una vida de amor. Hoy Luca tiene 4 años, corre, ríe, juega, canta, tiene revisiones médicas periódicas, pero su desarrollo ha sido completamente normal. Ninguna secuela, ningún retraso. Sofía creó una fundación para acompañar a padres de recién nacidos en estado crítico. Comparte su historia en hospitales, conferencias y redes sociales. Cada año, en su cumpleaños, Luca sopla las velas rodeado de globos y amigos. Pero también hay un momento especial, cuando todos guardan 11 segundos de silencio para recordar los 11 minutos más largos de sus vidas. A veces, el mundo se detiene. El corazón deja de latir, el tiempo se congela y todo parece perdido. Pero incluso en esos momentos la vida puede sorprendernos. La historia de Luca nos recuerda que no todo está escrito, que la ciencia tiene límites, pero el amor, la fe y la esperanza no. Si esta historia tocó tu corazón, comparte el video, porque quizás alguien que lo necesita escuche hoy ese pequeño llanto y crea en los milagros de nuevo.